los bendiga, amados televidentes. Soy el pastor Francisco González de la Iglesia Jesucristo la Respuesta. Y bueno, estamos aquí en representación de la Alianza Evangélica de Ciudad Juárez, conocida como AME, y de nuestro presidente de la Alianza, el pastor Joel Saldaña, el cual les enviamos un saludo a nuestro presidente de la Alianza y a todos los pastores que forman parte de la Alianza Evangélica de Ciudad Juárez y a todos los pastores que están trabajando ahí en Ciudad Juárez y aquí en El Paso. En esta ocasión me acompaña un consiervo, al cual le voy a dejar unas palabras para que él se presente. Adelante, pastor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es pastor Daniel Velázquez, pastor de la Iglesia Aliento de Vida. Y para mí es un honor, una bendición poder estar una vez más aquí. Gracias, pastor, por la invitación, pero también extender el agradecimiento a nuestro hermano Joel Saldaña de la Alianza Ministerial Evangélica por la invitación. También queríamos aprovechar el momento para recordarles a todos los televidentes que no se olviden de seguir enviando sus apoyos, sus ofrendas, y los lugares autorizados es ahí en la librería La Semilla Bookstore, que está localizada en la calle Manuel Gómez Morín, 7384. Otro de los lugares es la librería cristiana Manantial de Vida, ahí en la Manuel J. Cloutier, 450. Y un lugar más es la librería cristiana Emanuel, también ubicada por la misma avenida. Les queremos hacer una recomendación de que cuando lleve su donativo lo eche en un sobre cerrado y le ponga que es para el canal 38 y seguirlos invitando para que no se le olvide seguir ayudando este canal que ha sido una herramienta muy valiosa para el pueblo evangélico. Sí, Gracias, amén. pastor. Bueno, amados televidentes, también retomando lo que el pastor nos está compartiendo ahorita, o dando indicaciones en cuanto a cómo hacer llegar los donativos, ¿verdad? Deposítelo en un sobre que tenga el logotipo del canal 38, póngale ahí la dirección completa, el número telefónico y que especifique que es para el canal 38. Esto, ¿verdad? Lo hacemos para que pueda llegar, ¿verdad? Directamente aquí al canal, ¿verdad? Así que se lo agradecemos mucho a esa gente linda, a esa gente preciosa que siembra en el canal 38, el cual hemos mencionado en muchas ocasiones que es un canal de mucha bendición, amén, que transmite sus programas con la finalidad de que la gente tenga un encuentro con el dador de la vida, ¿verdad? No con fines de lucro, definitivamente, ¿verdad? Dios ha bendecido al canal, sigue bendiciendo al canal, pero es gente que ama a nuestro Dios, así que le agradecemos mucho a esa gente tan linda, ¿verdad? Que ha estado sembrando en el canal, porque con ellos se hace posible que el canal siga operando y que la palabra se siga predicando a través de los mensajes, amén, que se transmiten a través del canal 38. Entonces es una bendición, amados televidentes, realmente el canal 38, tanto para Las Cruces como para El Paso, como para Ciudad Juárez, también es una gran bendición, pero también para muchas otras personas que a través de las redes, a través de internet, también reciben el mensaje, amén, que transmiten, o los mensajes que transmite el canal 38. Entonces, es una gran bendición. Le agradecemos a toda esa gente linda que siempre ha estado sembrando en el canal 38 y le seguimos invitando a toda la gente, ¿verdad? Cristiana, no cristiana, pero que hay gente que no es cristiana que también está escuchando, ¿verdad? Los mensajes que transmite el canal 38. Les invitamos también a sembrar, ¿verdad? En el canal 38 y enviar sus donativos. Así que muchas gracias por ello. Y bueno, a todos los pastores nuevamente de la Alianza Evangélica Ciudad Juárez, pues un saludo desde aquí, ¿verdad? Y les agradecemos también porque están apoyando a la Alianza Evangélica Ciudad Juárez, a todos los líderes de la ciudad, las diferentes alianzas, también sus líderes, amén, los bendecimos en el nombre del Señor y le agradecemos a Dios también por el trabajo que muchos de ustedes también han estado realizando en nuestra ciudad Juárez, ¿verdad? Y tanto también aquí en El Paso. Hoy vamos a hablar, pastor, un tema, ¿verdad? Que consideramos que es de Dios, que Dios va a tratar ahorita con nuestros corazones, con usted, amado televidente, ahí donde usted se encuentra, el cual le sugerimos, le recomendamos que si usted tiene su Biblia ahí a un lado de usted, pueda checar, ¿verdad? Las citas bíblicas que vamos a utilizar para desarrollar este tema, este mensaje que hoy traemos para que usted reciba palabra, reciba esto de parte del Todopoderoso. Así que le recomendamos, ¿verdad? La gente que no es cristiana, ¿verdad? Que a lo mejor es de otra religión, pero que tiene una Biblia, a lo mejor ahí también en casa, pues también le invitamos a abrir su Biblia,
para que pueda cerciorarse a través de la misma escritura lo que hoy vamos a estar compartiendo, lo que hoy vamos a estar hablando. Hoy vamos a hablar, amado televidente, acerca de un pasaje que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, en el verso 5. Aquí hay un relato acerca de un paralítico que recibe sanidad de parte del dador de la vida, de parte de Cristo, pero no solamente recibe sanidad, ¿verdad? Sana el Señor su cuerpo físico, sino que en esa ocasión este hombre recibió la sanidad también de su alma, porque fue perdonado, ¿verdad? Eso dice Pastor Daniel, ¿verdad? En la Sagrada Escritura. Y en el párrafo 5, amado televidente, dice que al ver Jesús la fe de ellos, o sea, de las personas que traían al paralítico, ¿verdad? Le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esa es la parte, amado televidente, que hoy queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y nosotros le hemos titulado el perdón de pecados. Queremos hablar relacionado a ello, ¿verdad? Acerca del perdón de pecados. Y para ello queremos mencionar algunas cosas, ¿verdad? Que queremos utilizar como introducción, ¿verdad? La palabra empleada, amado televidente, amado amigo, amado hermano, que se utiliza para referirse a perdón en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es una palabra que se define como sacar fuera algo, ¿verdad? O levantar un peso, o levantar una carga, o cubrir algo, o borrar algo. Así se traduce la palabra que se menciona en el Antiguo Testamento para referirse a perdón. Vuelvo a repetir: para sacar algo fuera, para levantar un peso o levantar algo, para levantar una carga, para cubrir algo, para borrar algo también, ¿no? Eso es la palabra que se utiliza, amado televidente, para referirse en este caso a perdón. En el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para referirse a perdón es sacar o enviar algo fuera, ¿no? Es la palabra que se utiliza para referirse a perdón, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, según la Escritura, amado televidente, la Escritura nos dice que el pecado en sí es la barrera entre Dios y el hombre, ¿no? Esto lo dice la Sagrada Escritura. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 59, verso 2, ¿verdad? Isaías mismo lo expresó, ¿verdad? Él dijo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿verdad? O sea, el pecado es una barrera entre Dios y el hombre. Han hecho una división, se interpone, ¿verdad?, entre esa relación bonita que debía de existir entre el ser humano y el Todopoderoso y el Omnipotente, ¿verdad? Se interrumpe cuando hay pecado. Entonces el pecado es una barrera, ¿no?, entre Dios y el hombre, según lo que la Escritura nos enseña. En otras palabras, amado televidente, amado amigo, el pecado es el objeto que provoca dicha enemistad, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Pero lo que yo quiero decirles en este día, amado televidente, amado amigo, ¿verdad?, que el perdón que acabamos de mencionar, cómo se describe en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el perdón saca fuera ese pecado. El perdón cubre ese pecado. El perdón borra ese pecado, ¿verdad? Y cuando hablamos del perdón de Dios, amado televidente, significa que Dios ya no mira más ese pecado que cometió esa persona, que Dios ya no saca fuera ese pecado, que Dios se olvida de ese pecado. Y nosotros podemos mirar esta gran verdad, cerciorarnos a través de la Sagrada Escritura, porque hay un pasaje que está en Jeremías capítulo 31, verso 34. Dios dice de esta manera: porque perdonaré, dice, la maldad de ellos, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más, dice, de su pecado. Esto dice la Sagrada Escritura. O sea, si perdón significa sacar algo fuera, significa borrar, quitarle la carga a alguien, y significa que Dios no se vuelve a acordar de la falla de esa persona, borra la falla de esa persona, no mira más la falla de esa persona. Ese es el perdón de Dios, amén. Y de eso queremos estar mencionando en este día, acerca del perdón de pecados. Ahora, la Biblia dice algo más relacionado a ello. En el Salmo 103, verso 12, dice, en la última parte, dice: hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso dice la Escritura. Entonces, la Biblia habla acerca del perdón, ¿verdad? En este caso, acerca del perdón de pecados.
Cristo mencionó esto, amado televidente, en este párrafo que leímos al inicio, al comienzo, ¿verdad? Jesús está en una casa, dice la Sagrada Escritura. Esta casa se encuentra en un lugar conocido como Capernaum. No se sabe realmente de quién era esa casa. Algunos estudiosos de la Biblia han llegado a pensar que probablemente fue la casa donde vivía la suegra de Pedro, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Porque se encontraba en Capernaum. Pero en sí no dice la Biblia de quién era la casa, pero sí menciona que en esa casa se encontraba Jesús. Y al escuchar a la gente que ahí está Jesús, se vino toda esa gente, ¿verdad? Ansiosa por mirar a Jesús, por escuchar las palabras del Señor, por recibir algo de parte de Él. Y entre esa multitud, ¿verdad?, que viene a escuchar al Señor, al Todopoderoso, viene un grupo de personas que traen a un paralítico. Este paralítico viene cargado por 4 personas en sí, ¿verdad? Y intentan llegar donde está Jesús. Jesús está dentro de la casa, no hay cupo, ya está lleno ahí, definitivamente. Ya no hay más gente que pueda entrar a platicar con Jesús, a estar ahí cerquita de Él para escuchar las palabras de vida, amén, del Señor. Ya no hay forma, Pastor Daniel, de poder entrar. Sin embargo, estas personas lo que hicieron, ¿verdad? No se detuvieron por ello. Dice la Escritura, amado televidente, que en el techo hicieron por ahí un hueco, ¿verdad? Y por ahí metieron al paralítico, ¿no? Probablemente quedó exactamente donde está Jesús, a lo mejor enfrente, a lo mejor un lado, no dice más así, pero pensamos que ahí quedó enfrente de él, ¿verdad? Y es ahí donde Jesús dijo de respecto a estas personas, amén, que admiró la fe de ellos, pero le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En esa ocasión que Jesús mencionó, tus pecados te son perdonados. Los escribas, los hombres conocedores de la Escritura, amén, los intérpretes de la Escritura, ellos empezaron a decir que era una blasfema lo que estaba diciendo Jesús. Pero Jesús le respondió. Si usted lee, amado televidente, el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, en su verso 10, Jesús les tuvo que responder y les dijo: para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene autoridad, potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces volvió a mencionar el Señor acerca de que Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Esto se lo dijo también a otra persona, amado televidente, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, en el verso 48, se lo dijo a una mujer pecadora. Eso menciona, Pastor Daniel, la Escritura nuevamente, otro relato de una persona a quien se le dijo, se le afirmó así enfáticamente, se le dijo a esta persona que es una pecadora señalada por la sociedad, una persona señalada por la gente de su alrededor, pero cuando vino a Jesús le dice que le dijo la Escritura: tus pecados te son perdonados. Y nuevamente Jesús volvió a mencionarle ahora a una mujer. Se lo había dicho a un hombre: tus pecados te son perdonados. Ahora se lo dice a una mujer: tus pecados te son perdonados. Pero yo quisiera, Pastor Daniel, preguntarle, ¿verdad? Y hacer esta pregunta aún para que la puedan analizar, los televidentes. Hay una religión, o hay muchas religiones, la religión popular o muchas religiones que han dicho que su religión es el camino para la salvación. Otra cosa, ¿no? Mi pregunta sería: ¿es realmente, Pastor Daniel, una religión el camino para la salvación? Antes de que usted la pueda contestar, esas mismas religiones, aún la religión popular tradicional, ha dicho también que su líder puede perdonar pecados. Ahora, según la Escritura, porque estamos analizando la Sagrada Escritura y el tema es el perdón de pecados, ya miramos lo que significa perdón de pecados en el Antiguo Testamento, o perdón en el Nuevo Testamento, que es echar fuera algo, es cubrir algo, es borrar algo. Amén. ¿Qué le podría usted decir a los televidentes, Pastor, según lo que enseña la Escritura? ¿En quién hay realmente perdón de pecados? ¿En la religión? ¿En una iglesia? ¿En un grupo? Por más numeroso que sea sobre la tierra, es su iglesia quien salva, es el camino de la salvación, es su líder que puede perdonar pecados. ¿Qué le puede usted decir a los televidentes? Antes de contestar esa pregunta, Pastor, quisiera nada más retomar un poquito la cita que leímos de Marcos 2.5.
Y vemos allí cómo estos hombres, me sorprende la valentía y la osadía que tuvieron estos hombres para subir al techo de esta casa, y dice que destruyeron literalmente el techo para entrar. Lo que hicieron ellos creyendo de que allí había alguien que podía sanar a este paralítico. Cuando lee usted la otra historia allí en Lucas 7:36, habla de esta mujer, y esta mujer para poder llegar hasta donde estaba Jesús, creyó también que Jesús tenía el poder para perdonarle. Pero hicieron algo, hermanos, estas personas hicieron algo que nadie había hecho, pastor. Esta mujer hizo algo, dice que quebró un alabastro de perfume y lo derramó en Jesús. Y estos hombres hicieron también algo fuera de lo normal, subir al techo y abrir un boquete en una casa que no era de ellos, esperando y sabiendo que allí había alguien que podía perdonar sus pecados. Y esto nos lleva a una gran pregunta. Dice que Jesús vio la fe de ellos. Y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, saber que Jesús, a veces cometemos errores y pensamos que Dios ya no nos va a perdonar o que cometimos un error muy fuerte. No, creer que Dios tiene ese poder y esa potestad para perdonar cualquier pecado que hayamos cometido. Ahora la pregunta que usted me hacía de que si la iglesia puede salvar, dice la palabra del Señor, ahí en primera de Juan 3:5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Sí. Eso le da la potestad a Él de que no hay pecado, de poder perdonar nuestros pecados. Y yo creo que es por eso que hoy no estamos en esta mañana aquí, pastor, porque el Señor un día metió su mano ahí en el fango donde estábamos, en una vana manera de vivir, nos limpió, nos perdonó, y hoy podemos estar proclamando su nombre, sí, pastor. Entonces la respuesta, pastor Daniel, sería a esta pregunta, no es una religión, no es una religión. Camino a la salvación. Claro que no, ni tampoco ningún líder, ¿verdad?, de ninguna religión tiene la potestad y el poder para perdonar pecados. La Biblia no enseña eso. Por eso, amado televidente, yo te invito en este instante, en este momento, a leer tu Biblia, la Escritura. Si tú tienes una Biblia, si no la tienes, hay que conseguirla. Es tan importante. La Biblia es el mapa que nos conduce hacia Dios, hacia el cielo mismo también. Y es tan importante, amén, escudriñar la Sagrada Escritura. Amén. Eso es de suma importancia. Por eso te invitamos a que leas la Biblia. Ahorita tú puedes ir anotando los pasajes bíblicos que vamos a estar mencionando, porque la Biblia realmente no menciona que sea un grupo, amén, que sea una iglesia, que sea una religión, quien pueda conducir a la gente, o que sea el camino al cielo, o que su líder tenga el poder para perdonar pecados. Eso no lo dice, ¿verdad, pastor Daniel? La Biblia no menciona eso, ¿verdad? Hay grupos, hay religiones que señalan eso, lo han señalado de alguna manera, que es realmente su grupo, su religión, quien puede su líder puede perdonar pecados, ¿verdad? Por ejemplo, hay un grupo que dice que se le concedió a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados. Este grupo o grupos dicen que la iglesia es necesaria para la salvación. La absoluta obediencia a su líder es la condición ineludible para recibir salvación. Pero yo quiero decirle que en absoluto la Biblia menciona nada de eso. La Biblia no menciona que es un grupo religioso, que es un personaje terrenal, que pueda perdonar pecados. Al contrario, lo que la Biblia menciona, y es uno de los textos que acaba de mencionar el pastor, amados televidentes, es que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Sí. En este pasaje que el pastor compartió, está en primera carta de Juan, capítulo 3, verso 5, y sabéis, hablando de Cristo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Mismo Juan habla, amado televidente, en otro pasaje, en primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos vuestros pecados, Él, o sea, Cristo, es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, quiero que note que aquí menciona que solamente en Cristo hay perdón de pecados. El camino, la salvación, es Cristo, porque Él mismo se lo dijo, amén, Él mismo lo pronunció en la Sagrada Escritura, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Él lo dijo, Él lo mencionó. Y Juan vuelve a mencionar estos pasajes diciendo que si confesamos vuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados, amén. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, amén, de toda maldad. Pedro dice también, amado televidente, en una de las cartas, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 18, amén, dice, sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, dice Pedro, como oro, como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Pedro vuelve a decir, fuiste rescatado de esa vana manera de vivir, estando en pecado fuiste rescatado. Hubo un precio, se pagó un precio, fuiste sacado de esa esclavitud del pecado, pero costó algo, se tuvo que pagar un precio, y el precio que se pagó fue que Cristo tuvo que derramar su sangre preciosa. Amén. Es por eso que solamente a través de Cristo, amado televidente, es que hay perdón de pecados. ¿Qué más pudiese decirles usted, Pastor Daniel, a los televidentes en cuanto a que solamente en Cristo hay perdón de pecados? No es a través de una religión, la religión no es el camino a la salvación, y tampoco sus líderes de ellos tienen poder para perdonar pecados. Eso no enseña la Sagrada Escritura. Había ahí decía el apóstol Pablo, en ese tiempo decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y decía el apóstol Pablo, ¿a poco Apolos o yo morimos por ustedes en la cruz? Y allí es donde entra la redención, pastor. La redención quiere decir que fuimos comprados, algo que ya se había vendido. Cristo vino y lo compró a ese precio tan alto de sangre. Él derramó su sangre ahí en la cruz del Calvario para comprarnos, y ese es como un título que Él nos pone, que la sangre de Cristo nos hace acreedores a ese perdón. A través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él vino a perdonarlos, y Él es el único que tiene esa autoridad para perdonar los pecados. Sí. Y nos lo demuestra ahí en la cruz del Calvario. Sí. Entonces, está quedando claro, ¿no? Yo creo, pastor, ¿verdad? Y así lo entendemos, como dice la Biblia, que no es la religión el camino a la salvación, y que tampoco sus líderes de ninguna religión, en absoluto, tienen poder para perdonar pecados. El único que dice la Biblia que donde el cual hay perdón de pecados es Cristo, ¿verdad? Por eso Cristo con esa autoridad, Él se lo dijo a los escribas mismos, porque los escribas están diciendo, Él ha blasfemado. Él está diciendo que perdona pecados, ¿verdad? Diciendo según ellos cuando supuestamente Cristo no lo puede hacer. Pero Cristo le responde en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, amado televidente, en el verso 10, Él dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Él, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Así que, amado televidente, la Biblia nos enseña que para recibir perdón de pecados es solamente a través de Jesucristo, no es a través de la religión. La religión no cambia a nadie, definitivamente, no es un personaje, no es un líder religioso que te puede perdonar los pecados. El único, amén, camino y el único que te puede perdonar pecados se llama Jesucristo, el dador de la vida. Él pagó el precio. Por eso Pedro dice en la Sagrada Escritura que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Vuelve a mencionar, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, la Escritura dice, amado televidente, en otro pasaje, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20, Pablo menciona que fuimos comprados por precio, por lo tanto glorificar a Dios, dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque somos de Él. O sea, vuelve a mencionar Pablo a los Corintios que nosotros, amén, fuimos comprados por precio, y ese precio lo pagó Cristo. Vamos a ir a un corte y regresamos nuevamente con ustedes. Digamos, televidentes, estamos nuevamente con ustedes con el tema, el perdón de pecados. Estamos mirando este primer punto, es que no es la religión la que perdona pecados, no es el líder de cierta religión que tiene el poder para perdonar pecados. Según la Sagrada Escritura, amado televidente, la Biblia dice que solamente a través de Cristo hay perdón de pecados. Y hemos citado algunas citas, ¿verdad? Como lo que dijo Juan, 1 Juan 3, 5, que Él apareció para quitar los pecados, amén, y no hay pecado en Él. Eso lo menciona Juan, y también Juan menciona que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Pedro dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir,
amén, a precio, se pagó un precio, y el precio fue de la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Y el apóstol Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20, dice que fuimos comprados a precio. Por lo tanto, glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, porque somos de Él. Eso dice la Sagrada Escritura. Pero yo quiero dejar esta parte, y quiero leer, antes de dejar esta parte, al pastor Daniel, amén, para pasar un segundo punto relacionado al tema, el perdón de pecados. Pero antes de ello, quiero invitarle a que usted se comunique al programa. Aquí hay gente que lo puede atender, ¿verdad? Está atenta a sus peticiones. Usted puede hablar ahorita al canal. Y hay gente que lo va a atender. Usted puede hablarles pidiendo que oremos por alguna necesidad, pero también yo le invito que ahí donde está en casita, le invite a Cristo. Dígale a Cristo que perdone sus pecados. Vuelvo a repetir, dígale al Señor, usted lo puede hacer ahorita en este instante, sí, usted lo puede hacer. Puede cerrar sus ojitos y decirle a Dios, Dios, perdona mis pecados. Había pensado que era una religión la que podía conducirme a la salvación, el camino a la salvación. Había estado creyendo que el hombre podía perdonarme pecados, pero hoy estoy dándome cuenta a través de tu palabra que no es así, que eres solamente tú quien perdona pecados. Y yo quiero darle una cita más que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, verso 10. Dice, después de esto miré, dice, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, dice la Escritura, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, dice, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, dice el verso 10, la salvación, mire, escuche, amado televidente, dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, a Cristo, también menciona. Así que vuelvo a repetir, dice, aclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Quiero dejar esta parte al pastor Daniel para que mencione algunas citas más donde se nos hace hincapié, se nos menciona que no es la religión el camino a la salvación y que no es un líder religioso, amén, no es un hombre, amén, quien perdona los pecados, solamente es Cristo quien perdona los pecados, Dios perdona los pecados. Amén, pastor. Sí, como dice el pastor, a invitarte, hermano, a lo mejor tú por cualquier situación te enfriaste en los caminos del Señor, te retiraste, dejaste tu ministerio, pero yo creo que en esta hora Dios está hablando a tu corazón, que ahí donde estás, te arrodilles y creas que Dios puede perdonar cualquier cosa que hayas hecho. Dios tiene ese poder y su misericordia está vigente, su gracia está vigente para perdonarte. Que no te detengas, igual y si no puedes hablar también al canal, ya hay gente que te va a atender y va a orar por ti. Queremos leer algunas citas, es ahí en Hebreos 4:14 que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y dice en Hebreos 5:9, dice, y habiendo sido perfeccionado, Jesús, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En Romanos 6:23 dice, siendo justificados, fíjese, aquí en esta palabra, la justificación, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Lo que hablábamos ahorita, la redención, Él ya te compró, ya nos compró a un precio de sangre, ¿verdad? Y eso nos hace, hermano, aceptos para el perdón. Dice también ahí en Hechos 10, del versículo 42 al 43, dice, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice, todos los que en Él creyeren. Romanos 10:9-10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Entonces, qué hermosa palabra esta, pastor. Dice, ahí en Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces estas citas, hermano, claramente nos dicen que no es la iglesia ni el hombre quien perdona, solamente Cristo Jesús tiene la potestad y el poder para perdonar pecados, pastor. O sea, entonces
Lo que estamos, ¿verdad?, entendiendo a través de la palabra, pastor, ¿verdad?, es que solamente en Cristo hay perdón de pecados, ¿verdad? No es una religión, no es una iglesia específicamente, no es un líder de alguna iglesia, de un grupo religioso quien tiene el poder para perdonar pecados. Según la Biblia, estamos mirando, amado televidente, que es solamente a través de Cristo, ¿no? Ahora, yo preguntaría, pastor, ¿verdad?, ya que ahorita estamos mirando esto, que no es la iglesia ni el hombre quien perdona pecados, porque es el tema de este día, el perdón de pecados. Jesús se enfatizó, amén, y afirmó, ¿verdad?, y se lo dijo a una persona: hijo, tus pecados te son perdonados. Ya miramos a través de lo que compartíamos ahorita, que el perdón significa expulsar algo fuera, cubrir algo, borrar algo, ¿verdad?, quitarle la carga a alguien, ¿verdad? Eso significa lo que es perdón. Mientras que el pecado divide y es la separación, separa esa relación, la interrumpe entre Dios y el hombre, el perdón lo que hace es que saque ese pecado, borre ese pecado, quita ese pecado, y el perdón de Dios significa que Dios no vuelve a mirar, ¿verdad?, esa falla de esa persona, borra esa falla de esa persona, se olvida de la falla de esa persona, y ya citábamos algunas, ¿verdad?, citas bíblicas. Pero la otra pregunta, pastor, ya que hemos mencionado que solamente a través de Cristo hay perdón de pecados, ahora yo preguntaría, pastor, ¿la fe en Cristo entonces es suficiente para ser salvo? ¿O se tiene que hacer algunas otras cosas más? Porque las religiones, la religión popular menciona que hay que hacer cosas, ¿no? Para no solamente que es su grupo el camino a la salvación, y no solamente que su líder puede perdonar pecados o sus líderes pueden perdonar pecados, sino que también mencionan que hay que hacer otras cosas más. Pero ¿qué menciona en la Biblia? ¿La fe en Cristo será suficiente para ser salvo? Mire, ahí en Romanos capítulo 5, del 1 al 2, dice: justificados pues, dice, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y vemos que en la cita donde vimos del paralítico, dice que Jesús vio la fe de ellos, pastor. Dice que vio la fe de ellos. Y en ese momento Dios dice que perdonó al paralítico. ¿Y qué quiere decir esto? Que a través del perdón viene la sanidad del alma, como mencionaba usted, y también la sanidad a nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que el creer, lo que leíamos ahorita en Romanos 10, 9 y 10, el creer y confesar, eso nos da y nos hace aceptos para la salvación. Ok, es lo que la Biblia menciona, ¿verdad? Porque hay varios grupos, vuelvo a mencionar, que dicen que si cumplen ciertos reglamentos o dogmas que ellos han establecido, si sus feligreses o sus adeptos cumplen con ciertos estatutos de ellos mismos establecidos por ellos o dogmas, ¿verdad?, dicen que de esa manera ellos pueden ser salvos, ¿no? De hecho, hay grupos que dicen, ¿verdad?, que si hacen lo necesario, ¿verdad?, cumplen con sus dogmas, obtienen la misericordia de Dios, el perdón de pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia también, ¿verdad? Eso enseñan estos grupos, pero nos estamos dando cuenta que solamente en Cristo hay perdón de pecados, y que la fe en Cristo es suficiente, ¿no? ¿Qué más pudiese mencionar en cuanto a ello? Ahora, yo quiero decirles, amado televidente, no pretendemos, amén, faltar el respeto a nadie, ni ofender a nadie, pero estamos hablando de la palabra, y la palabra es necesaria entenderla, ¿no? Y la Biblia nos enseña que solamente es a través de Cristo que hay perdón de pecados, que es suficiente la fe, que es la pregunta, ya que muchos grupos dicen que no es suficiente, que se tienen que cumplir con sus dogmas, la práctica de sus dogmas establecidos por sus líderes religiosos para que la gente pueda ser salva o pueda ser perdonada. Pero realmente no hay nada que enseñe la Sagrada Escritura. Al contrario, la Biblia dice, si nosotros checamos la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, ¿no? Habla acerca de que por gracia hemos sido salvos, amén, por medio de la fe, dice, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, o sea, Dios lo otorga gratuitamente. El hombre tiene que abrirle su corazón a Dios, porque Él toca, amén, eso sí, toca tu corazón. Amado televidente, constantemente, todos los días, Dios quiere hacer algo en tu vida. Él quiere que cambies de rumbo, que ya no sigas por
probablemente por ese camino que te está conduciendo a la perdición, pero ese camino que te está conduciendo a la misma muerte, Dios quiere que reflexiones. Por eso Él apela a tu conciencia constantemente y está queriendo tratar contigo. Y ahí la importancia que entiendas que es Dios que te quiere perdonar, porque solamente es a través, amén, de Cristo que tú puedes recibir perdón de pecados. ¿Qué más pudiese usted mencionar, pastor? Estábamos hablando que si la fe es suficiente, la fe en Cristo, para recibir perdón de pecados o ser salvo. Mire, pastor, aquí ahorita acabamos de leer en Romanos capítulo 5, del 1 al 2, y menciona, dice, justificados, pues por la fe. Dice, y nos vamos a Romanos 5:9, donde dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué nos está diciendo aquí? Cuando nos marca la palabra justificados, nos pinta el cuadro de un juzgado, donde hay un juez y un acusado. ¿Y qué vino a hacer Cristo a través de su sangre preciosa? Que todo el castigo, está Dios, todo el castigo que era para nosotros, Cristo se pone en medio y recibe ese castigo y nos justifica y nos hace justos. Dice, a través de su sangre preciosa. Entonces, dice, viene la justificación, nos hace justos. Ahorita usted decía que Él ya no vuelve a acordarse de los pecados. Dice, una cita no la recuerdo ahorita, dice que Él toma todos los pecados, dice, y los echa al fondo de la mar. Dice, no se acuerda de ellos. Esa es la justificación. Ese es el perdón que viene a través de la sangre preciosa de Cristo. Entonces la fe es suficiente, ¿verdad? Porque estamos hablando que la fe en Cristo, dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz que se interrumpió, esa relación que se interrumpió, ahora la hemos recuperado gracias a la misericordia de Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante, ¿verdad?, entender, amado televidente, que solamente en Cristo hay perdón de pecados y que la fe en Él es suficiente. Fíjate que qué lindo es nuestro Dios. Definitivamente nos ama tanto, nos ama a los seres humanos. La misma Biblia lo dice, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, ¿no? Entonces la fe es suficiente. Hay un versículo más que está en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, amado televidente, verso 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y vuelve a mencionar nuevamente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios no nos ha puesto para ira, ¿verdad? Él no quiere que le vaya mal al ser humano. Él ama al ser humano definitivamente. La Biblia nos menciona, amén, cómo Él nos muestra constantemente su amor hacia los individuos, hacia las personas, hacia las naciones enteras, hacia las ciudades. Nos ama tanto nuestro Dios que nos brinda tantas oportunidades. Y la Biblia menciona que Él no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es a través de una religión, no es a través de que una persona te otorgue tu perdón de pecados, sino el único que tiene el poder, la potestad para hacerlo es Jesucristo. Hay una cita más que está en la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, esto no es por méritos propios que tú alcanzas el perdón de tus pecados. Definitivamente no es de esa manera. Es solamente a través, amén, de la misericordia de Dios, solamente por la bondad, el infinito amor de nuestro Dios, es que el hombre tiene la oportunidad de recibir perdón de pecados, de formar parte de su iglesia del Señor, ¿verdad, Pastor Daniel? Y el privilegio de que también su nombre de esta persona sea escrito en un libro que Dios tiene, ¿verdad? Hay varios libros donde se notan, según Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 al 15, hay varios libros donde se notan las obras de todos los seres humanos, pero hay un libro especial que tiene Dios, un libro que se conoce como el libro de la vida. Ahí, amado televidente, en ese libro se escriben los nombres de aquellas personas que han recibido perdón de pecados, aquellas personas
que le abrieron su corazón al dador de la vida, aquellas personas que se arrepintieron de ir por ese camino que los estaba conduciendo a la perdición, que reflexionaron, que le hicieron caso a la voz del Omnipotente y se arrepintieron, que arrepentimiento es cambiar de rumbo, ¿no? Cambiar de rumbo, cambiar de condición y irse por el camino correcto que conduce a la vida. Y el camino es Cristo, ¿no? Porque Él mismo lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Qué más le pudiésemos mencionar, pastor, a los televidentes? Vuelvo a mencionar, solamente en Cristo hay perdón de pecados, la fe es suficiente, definitivamente eso menciona la Escritura, pero hay un tercer punto que quisiéramos mencionar que va dentro de este tema general, el perdón de pecados, ¿no? Yo preguntaría, pastor, ¿se consigue la salvación por sacrificios meritorios o por obras de caridad? O sea, ¿qué cree usted? Porque hay mucha gente que cree eso, ¿no? Hay gente que le es fiel a su religión, ¿verdad? Y obedece a su religión. Y si le mandan que haga esto, lo hace. Y si le dicen que brinque, brinca. Y si le dicen que haga esto, lo hace, ¿no? Pero a veces hay gente que cree que por ello ya está muy cerquita de Dios, ya se ganó la salvación, ya no tiene de qué preocuparse. Ahora, yo le preguntaría, le pregunto al pastor Daniel, ¿verdad? Para que pueda contestar esta pregunta, que es probablemente la pregunta que se ha hecho mucha gente, si se consigue la salvación o el perdón de pecados por sacrificios meritorios o por obras de caridad. ¿Qué cree usted, pastor? La palabra, ahorita usted mencionaba, dice que porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios, es un regalo de Dios. Y más adelantito dice, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Y luego en 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces la palabra claramente nos dice que no es por obras, que no es por lo que hagamos, por lo que recibimos la salvación, sino que es un regalo de Dios. Ahí en la cruz del Calvario, ahorita veíamos la justificación, más adelante dice que pasamos a ser hijos. Dice, más a lo suyo vino, dice, más los suyos no le recibieron, dice, más a los que le recibieron, se les dio potestad de ser hijos. Entonces, esa es una bendición. Entonces, no viene la salvación a través de lo que hagamos o que dejemos de hacer. Y aún aquí dice, no por sabiduría de hombres, sino por el poder de Dios. Claramente no lo dice. O sea, en otras palabras, ¿no? La respuesta, ¿verdad, pastora, a esta pregunta que hemos lanzado al aire, ¿verdad? Y que le hice a usted ahorita, para que nos diera una respuesta basada en la Escritura, ¿no? La Escritura. No una respuesta propia, ¿no? Cada quien puede tener a lo mejor una respuesta diferente, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es realmente lo que nos importa, lo que nos interesa, amado televidente, y lo que a usted le debe de interesar? ¿Qué dice la Biblia? Porque a veces confiamos en lo que alguien nos dijo, sin checar lo que dice la Biblia. O sea, eso es muy delicado, amado televidente. O sea, no importa la religión que tú estés profesando, al grupo en el cual tú pertenezcas, o sea, tú tienes el deber de examinar la Sagrada Escritura, ¿verdad? Yo le he dicho una y otra vez, y le digo a los mismos congregantes, ¿verdad? El cual por la gracia de Dios estoy liderando un grupo, y le digo, lo que yo digo, chéquenlo, tienen el deber de checarlo. O sea, no es un pecado, no es un delito el checar lo que alguien más me está diciendo, ¿verdad? Porque lamentablemente mucha gente, ¿verdad?, no lo ha hecho y ha seguido lo que otra persona le dijo, y lamentablemente, ¿verdad?, muy errado de lo que le enseña la Escritura, ¿no? La Biblia, en cuanto a perdón, estamos hablando, en este caso, perdón de pecados, menciona que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Él mismo mencionó a estos hombres, a estos escribas que estaban ahí viendo a ver qué estaba pasando, porque dice la Escritura que Cristo, ¿verdad?, le dijo enfáticamente a una persona, tus pecados te son perdonados. Entonces Cristo le menciona a esta persona, tus pecados te son perdonados, y esto enfureció al resto de los que estaban ahí, en este caso escribas, ¿no?, que eran los conocedores de la Escritura, los intérpretes, los que indagaban, los que escudriñaban a profundidad, amén, las frases, las palabras para interpretarlas, ¿no? Y enseñarle de alguna manera al resto de los oyentes, o al pueblo de Israel en este caso también. Pero estas personas se enfadaron, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿quién es que le está diciendo a esta persona, tus pecados te son perdonados? Entonces se enfadaron. Y Jesús volvió otra vez a mencionar. Ya se lo había dicho en público
¿verdad?, a estas personas enfrente de los doctores de la ley. Les había dicho, ¿saben qué, hijo? Tus pecados te son perdonados. Pero ahora se los tiene que decir a estos hombres y se los dice nuevamente a todos los que están escuchando. Le dice Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Sí, entonces la Biblia menciona, ¿verdad?, que es solamente a través de Cristo que hay perdón de pecados. Pero también la Biblia menciona que no se requiere de más, es la fe en Cristo. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos en este punto 3 que estamos mencionando. La pregunta es si se consigue la salvación, si se consigue el perdón de pecados por los sacrificios meritorios o las obras de caridad. Hay mucha gente que hace obras de caridad y es bueno. No estamos diciendo que eso es malo, se requiere, ¿verdad? La fe sin obras, ¿verdad?, dice la Escritura, es fe muerta, ¿no? Va acompañada de cosas que yo tengo que hacer, pero no son las obras en sí las que salvan a la persona, y no son por las obras por las cuales una persona es perdonada, definitivamente no. Entonces, mencionamos que no son por méritos propios, sino que tampoco por obras de caridad, porque dice la Escritura, el párrafo que leyó el pastor, en Efesios 2, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos, amado televidente, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice el apóstol Pablo, pues es un regalo de Dios. Luego vuelve a mencionar, no por obras para que nadie se gloríe. Y en la primera carta a los Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que te invitamos, amado televidente, estamos por terminar. El tema de hoy es el perdón de pecados. Recibe ese perdón de pecados. Cristo está tocando a tu corazón. Yo sé que estás atento al programa. Quiero mencionarte, no es la religión. Quiero mencionarte, no es un hombre, no es un líder religioso quien tiene la autoridad de perdonar pecados. No. La Biblia no menciona eso, menciona que es solamente Cristo el que puede perdonar tus pecados, y te menciona que es suficiente la fe en Él. Eso dice la Sagrada Escritura. No es por méritos propios, definitivamente, no es por obras de caridad. Tú puedes seguir haciendo obras de caridad, sí, síguelo practicando. No estoy diciendo que sea malo, pero no pienses que por ello tú te puedes salvar, y no pienses que por ello tu relación con Dios está sumamente bien. No, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Así que yo te invito que ahorita tú abras tu corazón a Cristo. Dejo esta parte al pastor. Tenemos un minutito, dos, solamente para elevar una oración y orar por unas necesidades. Sí, nada más para terminar con esta cita que está ahí en Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Invitarte, hermano, para que busques ese perdón del Señor. Sí, para Él no es imposible. Ahorita mencionaba, si se te hace a ti imposible lo que hayas cometido, ahorita está la gracia del Señor activa y Él quiere perdonarte. Sí, amén. Amén. Vamos ya a cerrar, amado televidente, pero hay una cita más, Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, eso dice la Escritura. Vamos a orar, amado televidente, ahí donde usted se encuentra. Gracias por estar escuchando. Dios. Gracias por anotar también las citas bíblicas. No se olvide, el perdón de pecados, amén, lo otorga Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en este momento estamos ante su presencia. Te adoramos, te ruego Rey. Por estas personas que hoy hablaron del programa, estas personas, Señor, que pusieron su necesidad, que tú contestes sus necesidades, sus peticiones sean contestadas en este día. Esas personas que hoy están abriendo su corazón a ti. Yo te invito, amado televidente, que le digas a Cristo hoy, Cristo, perdona mis pecados. Díselo, Cristo, perdona mis pecados, entra en mi corazón, te recibo como el dueño de mi vida, como mi Dios y como mi Señor. Gracias, amado televidente, por estar pendiente del programa. Gracias al Canal 38 por este espacio que nos abre. A los pastores de AME también, bendiciones, hermanos pastores. A los pastores que están trabajando en El Paso y en Juárez, bendiciones. Amén.